¿Qué pensarías de una asamblea popular elegida por sorteo para decidir sobre alguna cuestión importante a nivel nacional? ¿Cómo te caería que solo los que aprobaron un examen sobre nociones básicas de política pudieran votar? ¿Qué pensarías si un día te llega una carta en la que te eligen para participar en la redacción de una nueva carta magna de tu país, de una nueva constitución? ¿Piensan que enloquecí por hacer estas propuestas? Yo diría que no, por ahora no enloquecí. En muchos países la fe en la democracia está cayendo. Rusia, Turquía y Venezuela pasaron de tener democracias defectuosas a tener regímenes autoritarios. En los países en los que votar no es obligatorio, muchas personas directamente no van a votar. Piensan que el suyo es un voto en 1.000.000 y es una de las razones por las que no se sienten motivados para ir a votar. El Brexit y el ascenso de los partidos de extrema derecha muestran que incluso las democracias occidentales estables están en crisis. ¿Qué deberíamos hacer si es que debemos hacer algo en relación a estos problemas? Criticar a la democracia en países que han tenido dictaduras es algo delicado, pero lo cierto es que en todo el mundo las democracias están cada vez más amenazadas. En muchos países los populistas están ganando terreno y la polarización está aumentando. Al mismo tiempo, los regímenes autoritarios están experimentando un resurgimiento. ¿Qué impulsa estas tendencias? ¿Y qué se puede hacer para revertirlas? Varios intelectuales están debatiendo estos temas y en este video vamos a dar cuenta de algunas ideas que surgen de este debate. Voy a comenzar por el autor más extremo de todos, el filósofo Jason Brennan. Yo no comparto la solución que él propone, pero a veces podemos discrepar con lo que propone un autor y aún así apreciar el hecho de que nos haya permitido pensar un tema desde un encuadre diferente, saliéndonos de los esquemas preestablecidos. Después voy a compartir una crítica que hace el constitucionalista Roberto Gargarella y por último la propuesta de Len Latmore que brinda una solución concreta y muy distinta a la de Brennan para pensar un modelo de democracia más participativa. Lo que van a oír es muy contraintuitivo. Ya me imagino a los youtubers de la derecha libertaria grabando un video de crítica a este video, riéndose como los adolescentes de la secundaria por el mero hecho de oír ideas distintas con las que nunca entraron en contacto. Ideas que ignoran que forman parte del debate intelectual de todo el espectro político. Solo les pido que no tengan esa actitud, que traten de despojarse de buena parte de sus prejuicios por un rato. Es una buena actitud filosófica la que permite comprender mejor algo con lo que podemos no estar de acuerdo, pero que ensancha nuestros horizontes de pensamiento. ¿Acaso el intelectual más extremo para repensar la democracia sea Jason Brennan, un filósofo estadounidense, profesor de la Universidad de Georgetown y autor del libro Contra la democracia? En su libro, Brennan muestra una serie de estudios en los que se ve cómo la mayoría de los votantes en Estados Unidos saben muy poco sobre política y sugiere que este es un costado muy endeble de la democracia. Hay muchas personas que votan y que no saben en qué puede consistir el bien común, dice. Identifica 3 tipos de personas en relación a la política. Primero, el hobbit, dice, no le interesa la política o si le interesa no tiene tiempo para aprender cuestiones mínimas. No es que sea tonto, sino que no le interesa la política. Clasifica un segundo tipo de persona, el hooligan, sabe un poco más, pero es muy tribal a la hora de relacionarse con la política. Al que piensa distinto lo califica como una persona estúpida o malvada. El fanatismo se aloja en esta categoría. El tercer tipo de persona es el vulcano. Es racional, dice, y sabe sobre política. Es una simplificación porque el conocimiento, el fanatismo y la falta de interés son rasgos graduales. La propuesta de Jason Brennan es que se elijan al azar 500 ciudadanos que establezcan las preguntas que deberían responder bien las personas que serán habilitadas para votar. El sistema que propone se denomina epistocracia. Episteme significa conocimiento. Gobierno del conocimiento sería una traducción completa. De modo que solo votarían quienes aprobaran este examen. Después de todo, dice Brennan, en el sistema judicial también se exigen ciertos conocimientos para administrar justicia. El presupuesto que Brennan no fundamenta es que, a su modo de ver, las personas que creen en el libre mercado son las que más saben de política. Eso en modo alguno queda demostrado. Su esquema pareciera orientado a que gane la corriente que le simpatiza
o la que prefieren los ciudadanos que establecen las preguntas. Nada dice sobre la posibilidad de que se exija cierta idoneidad comprobada a los políticos, porque con el mismo criterio se podría aceptar como político solo la persona que posee ciertos conocimientos. De todos modos, el libro de Brennan es interesante por sus críticas a la democracia más que por su propuesta positiva. Se podría pensar que lo que sugiere Brennan no es otra cosa que el gobierno de los filósofos que propone Platón en su libro República a través de las intervenciones de Sócrates. Nada nuevo bajo el sol. La diferencia es que aquí todos podrían dar ese examen, hombres y mujeres de cualquier profesión y condición social, mientras que en la República de Platón solo podían ser gobernantes los filósofos libres y no los esclavos. El cuestionamiento que puede hacerse a la propuesta de Brennan es ¿por qué no elevar el nivel de conocimientos políticos de toda la población en lugar de implementar el voto calificado? Uno de los problemas de la democracia es que se piensa que porque se votó a una persona para presidente, se apoyan todas y cada una de sus medidas. Robert Dahl o Steven Levitsky, entre otros, parten de la concepción que entiende a la democracia como la regla de la mayoría. Pero hay reglas del juego de ciertas democracias que impiden que esto ocurra, como en Estados Unidos, donde el Poder Ejecutivo, el Senado y la Corte Suprema pueden quedar en manos del partido menos votado, como fue el caso del republicanismo con la presidencia de Trump. Aun cuando esto sea reprochable, hay quienes piensan que la democracia requiere ir más allá de la regla de la mayoría. Esto significa que las decisiones deberían ser producto de un debate abierto a toda la sociedad. El constitucionalista Roberto Gargarella puso como ejemplo el hecho de que pese a que el actual gobierno argentino, presidido por Javier Milei, obtuvo un 56% de votos en el balotaje, no obtuvo ni por asomo la aprobación del Congreso para el primer paquete de medidas que propuso. La derecha que, digámoslo así, le prestó su voto para el balotaje, no apoyó su primer paquete de medidas al mes que llegara al poder. Y esto es así porque se pueden respaldar algunas medidas del gobierno como la ley de alquileres y rechazar otras como el ajuste a los jubilados. Si la democracia impulsa el todo o nada, a que votar a un gobierno implique apoyar todas y cada una de las medidas que propone como sistema político, la democracia se torna bastante pobre. Nuestra estructura institucional no favorece la posibilidad de administrar el país fuera de este esquema del todo o nada. Gargarella dice que expresiones como la sociedad se derechizó pueden ocultar el hecho de que la sociedad pueda ser mucho más matizada que lo que los candidatos triunfadores parecen proclamar. Hélène Danmont es francesa, pero da clases de ciencia política en la Universidad de Yale y tiene un doctorado en la Universidad de Harvard. Su especialidad es la teoría política y es conocida por sus trabajos en teoría democrática. Danmont se pregunta dónde están los ciudadanos comunes y corrientes en la democracia. ¿Dónde están la enfermera ugandesa, la costurera brasileña, el campesino chino? ¿Participan de alguna manera que exceda el voto periódico? Para Danmont, los políticos forman parte de una élite educada y socioeconómicamente privilegiada que no representa a la mayoría de los ciudadanos. Por eso cree que deberíamos profundizar en el concepto de democracia directa. Para Danmont, la democracia representativa no es suficientemente democrática, es elitista, excluye, no está enraizada en la reflexión de las personas comunes y corrientes. La democracia tiene que ver con la igualdad de poder, pero el sistema de elecciones no entra en ese esquema. No se distribuye el poder equitativamente entre todos. Quedan excluidos de los cargos políticos, por ejemplo, dice, los tímidos, los humildes. Lo que propone es un sistema que denomina democracia abierta, no basada en el principio del carisma, en las conexiones y en la habilidad general para ser elegido. Es un sistema que promueve las iniciativas de los ciudadanos, como en Suiza. Brinda la posibilidad de representar y ser representado alguna vez en nuestras vidas. Suiza ya es una democracia parcialmente abierta según sus estándares. Es el país del referéndum. Convocó a un cuarto de todos los referendos o consultas ciudadanas que se hicieron en el mundo.
Suiza podría demostrarnos que la democracia representativa funciona bien, especialmente cuando se la combina con las consultas ciudadanas, dice Landmore. Hasta el comienzo del siglo XX, Suiza utilizó las loterías para distribuir poder político. Se consideraba que era un corrector de la corrupción promovida por las elecciones. Para Landmore, la crisis de legitimidad de la democracia es evidente y es visible, por ejemplo, en el hecho de que muchos ni siquiera acuden a votar. El Latinobarómetro mostró que solo el 48% de los ciudadanos apoya la democracia en América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que está faltando? Para Landmore, el problema reside fundamentalmente en que las democracias son insuficientemente democráticas. No es que sostenga que es necesario cambiar de régimen, pero está fracasando en ofrecer más igualdad, libertad y justicia para todos. Y no solo por factores externos como la guerra o la globalización, sino porque la representación electoral está demasiado sesgada. Da fuerza a un grupo, a las élites socioeconómicas, que no son representativas de la mayoría de la población y legisla principalmente para los sectores más ricos de la sociedad. Hay evidencias empíricas de que esto es así, no solo en Estados Unidos, que siempre parece ser la caricatura de las políticas plutocráticas, sino en todo Occidente. Hay un estudio de abril del 2023 del British Journal of Political Science titulado «Los ricos tienen una ligera ventaja, The Rich have a slight edge», en inglés, hecho en 33 países durante casi 4 décadas, que muestra la correlación entre las preferencias políticas y los resultados. Ese estudio indica que constantemente hay una gran congruencia entre las preferencias de los más ricos, que representan el 10% de la población, y las políticas implementadas. Las políticas son destinadas a satisfacer a la parte más rica de la población y son mucho menos sensibles a las clases medias y menos aún a los pobres. Y cuando las mayorías obtienen lo que quieren, a menudo lo hacen porque sus preferencias coinciden con la de los ricos. Lo que propone Landmore es un sistema mucho más inclusivo y participativo, basado no en elecciones, sino en asambleas de ciudadanos comunes elegidos al azar, por sorteos o loterías cívicas, como hacían los griegos en las primeras versiones de la democracia. En Grecia, cualquiera podía tener acceso a una posición de gobierno por turnos. El poder se distribuía sobre la base de una persona, un ticket de lotería, en rotaciones regulares. El Consejo de los 500 de Grecia era elegido al azar y establecía la agenda política. Hay más de 600 ejemplos documentados en todo el mundo, sostiene. En el 2016, 99 irlandeses fueron elegidos al azar para deliberar sobre el aborto y el hecho de que la Constitución lo criminalizara. Después de escuchar a mujeres, médicos y profesionales de todo tipo, después de oír los pro y los contra, deliberaron y decidieron que había que decriminalizarlo. Los llevaron al Parlamento y se organizó un referéndum. En el 2018, el 66% de la población decidió seguir la recomendación de la Asamblea Ciudadana y cambiar la Constitución. Fue una gran victoria para la democracia participativa. La tecnología y la inteligencia artificial en particular pueden contribuir al uso generalizado de estas asambleas ciudadanas. El problema con la política moderna es que su mecanismo electoral excluye al tímido, al ineducado o iletrado, a las personas que no tienen conexiones o que no saben venderse. Ellos nunca serán parte de la política representativa. En el siglo XVIII, cuando reinventamos la democracia, lo hicimos con elecciones. Es elitista, pero eso es lo que tenemos, y tampoco es tan malo, y es mucho mejor que lo que había antes, y mejor que lo que se presenta como alternativa, autocracias, expertocracias y cosas por el estilo. Las personas saben que no están bien representadas, por eso hay tanto enojo, por eso muchas no votan más y tenemos olas de populismo. Lo que podemos hacer, dice, es compensar el déficit de legitimidad que tienen estos grupos selectivos, creando nuevas formas de representación democrática basadas, por ejemplo, en loterías civiles. Islandia creó una constitución de una manera que fue muy inspiradora para el resto del mundo. La crisis económica del 2008 tuvo consecuencias devastadoras para el país.
Miles de islandeses salieron a pedir la renuncia del gobierno y una nueva constitución. Se formó un gobierno de coalición que envió una propuesta al Parlamento que proponía la creación de una asamblea constituyente. En el 2010 se llamó a un foro nacional y para eso se hizo una selección aleatoria de 1.000 personas del total de la población del país, que es de 360.000 personas, bajo criterios que permitieron respetar la diversidad territorial y de género. Ellos decidieron los valores para una nueva constitución y se reunieron un día a deliberar en persona. Una comisión tomó las conclusiones del foro y aportó nuevas ideas junto a un borrador con los lineamientos que debía tener la Constitución. Luego se eligió a 25 personas, 10 mujeres y 15 hombres, de un total de 522. La mayoría de ellas con educación superior y algún tipo de perfil público, profesores universitarios, periodistas y otros profesionales. Cada semana esa comisión comunicaba vía internet sus avances y luego consideraron los comentarios de los ciudadanos para la redacción final. Fue la primera constitución del mundo con colaboración abierta. Estas 25 personas recibieron el mismo sueldo que los miembros del Parlamento. Poco después fue sometido a un referendo no vinculante, es decir, que no tenía la obligación de ser implementado, y fue aprobado por el 67% de la población. El problema consistió en que hasta ahora el Parlamento no lo ratificó. Muchas cabezas piensan mejor que una, somos más inteligentes juntos. Es una cuestión de epistemología política, dice Landmore. ¿Qué creemos que necesitan saber las personas para ingresar en la política? ¿Quién es un buen representante? Alguien podría pensar que las personas más notables del lugar son la mejor opción para representar al resto, pero este no es un buen modelo. Todos nosotros sabemos algo del mundo porque lo ocupamos y tenemos una experiencia de vida. Al tratar de resolver un problema, es importante escuchar a quienes lo sufren directamente y a quienes conocen sus causas y efectos. Esto significa que las personas más adecuadas para abordar un problema pueden variar según el problema tratado. Mi visión de la democracia es como una especie de revolución copernicana, dice. Copérnico dijo que la Tierra no es el centro del universo. En realidad, el Sol está en el centro del sistema solar y la Tierra gira alrededor de él. En la democracia, los políticos no son el centro del universo. Los ciudadanos comunes son el centro del sistema y los políticos giran en torno a ellos. Son la fuente de la autoridad y deberían ser la inspiración. La tecnología puede jugar un papel en todo esto. Landmore formó parte del comité organizador de la Segunda Asamblea de Ciudadanos en Francia, que trató la cuestión del final de la vida. El 92% de la asamblea aprobó la muerte asistida. Participaron 184 personas elegidas al azar que deliberaron juntas y produjeron recomendaciones. Esto llevó mucho tiempo, mucho dinero y hubo inexactitudes en el proceso de síntesis de las deliberaciones. Los estudios de otros procesos sugieren que una manera de mejorar sería usando la inteligencia artificial. Landmore dice que las investigaciones indican que el resultado es un 50% más preciso cuando procede de la inteligencia artificial que cuando lo hacen facilitadores humanos. Sin embargo, aún es controvertido que las inteligencias artificiales de la actualidad puedan tomar mejores decisiones que los seres humanos. Para Landmore, el empleo de esas tecnologías puede ayudar a generalizar el uso de estas asambleas y lo más atractivo es que se puede usar a escala masiva, como ocurre en Taiwán. En Taiwán tienen la plataforma poll.is en la que consultan a la ciudadanía sobre diversas cuestiones como las políticas sanitarias aplicadas durante la pandemia. Lo hacen desde el 2014, cuando la llamada revolución de los girasoles dio impulso a los políticos más jóvenes como Audrey Tang, actual ministra digital, que se define como una mezcla de hacker y activista. A esa plataforma le falta el elemento deliberativo, como podría serlo un parlamento, pero Landmore cree que van a conseguirlo. Otro ejemplo más deliberativo y menos instantáneo es el foro comunitario que organizó Meta, la empresa que posee Facebook, en el que 6.000 personas elegidas al azar en 150 países deliberaron sobre el ciberbullying. No es ficción, ya se hizo. Landmore considera que la mejor forma de la democracia es deliberativa, inclusiva y participativa. Aún estamos a tiempo para mejorar la democracia.
¿Y ustedes qué piensan? ¿Se sienten conformes con el sistema en el que solo pueden participar votando cada cierta cantidad de años? ¿Se les ocurren formas en que los ciudadanos podrían participar más en la manera en que se gestionan sus recursos sociales? En Argentina hay muchas ciudades que ya tienen presupuesto participativo. El ciudadano puede decidir a dónde van parte de los impuestos. ¿Te convence la epistocracia, el sistema propuesto por Jason Brennan, en el que se eligen al azar 500 ciudadanos que establecen las preguntas que deberían responder bien las personas que serán habilitadas para votar? ¿Te convence el sistema propuesto por Helen Ladmore, en el que se generan asambleas de ciudadanos comunes elegidos al azar por sorteos o loterías cívicas, como hacían los griegos en las primeras versiones de la democracia, pero valiéndose del recurso de la inteligencia artificial? Gracias por llegar hasta acá, los leo en los comentarios.